Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Kingdom Come Deliverance Gameplay número 56. Bueno, vamos a perseguir aquí a Sir... No me acuerdo, Capón, no sé qué Capón. Henry, follow me. We're going hunting. ¿Cómo que vamos a cazar? Tenéis que daros cuenta. Quieto. Ah, bueno, mirad. Tengo una ahora mismo que yo creo que esta habilidad es la que acabamos de activar ahora. Esta, que es la que... Tu visibilidad y notoriedad se reducen. Esto es que te mueres. Ahí está. ¿Por qué aparece ahora con más? Pues probablemente por el propio peso o algo, me imagino. No sé, pero dice el tío que tenemos que irnos con él, pero el caso es que estoy a tope. Se me ocurre que en cierto momento tirarlo todo. Lo que pasa es que podríamos vender. Daros cuenta de la pasta que nos dan. Nos dan aproximadamente la mitad de todo esto, pero multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. ¿Vale? Joder. Claro, el tío va a ir bastante más rápido que yo, voy a tener que tirar cositas, ¿Me espera o pasa de mí? Voy a ver si veo que no me espera. A ver, me gustaría venderlo, pero lo dan por el saco, Vale, pasamos del asunto. Voy a empezar a tirar lo que es el ciervo, ya que en principio lo que valía, en principio, es esto, ¿vale? Con las liebres. Así que me joroba porque es mucha pasta lo que hay aquí. Daros cuenta que aquí hay 2000 y pico, pon la mitad, 1000 y pico hay solo en comida de ciervo. Bueno, no vamos a pensarlo. Ahora sí que estamos por debajo del peso, por lo tanto ahora sí vamos a poder correr, ¿vale? Por lo tanto entiendo que... ¡Uah! Visibilidad, notoriedad 0,2. O sea, ¿sabéis lo que es esto, tío? Estoy consiguiendo casi el cero absoluto. ¿Para qué, Iván? Te sobra pasta que vamos. Ah, coño, un conejo. Por subir cacería lo único, ¿sabes? ¿Dónde estás? Mira. Ya lo he perdido. Bueno, vamos a continuar. Mira. Un segundito. Vamos a poner este otro porque esto... PL Show Fire Cursor 1. Vale, ahora mismo no me lo... Bueno, voy a seguirle, ¿vale? Voy a irme para allá porque si no, tío, voy a perder ahí al noble. No lo quiero liar. ¿Dónde está? Pues sí que ha corrido, ¿no? ¿Quién va por ahí corriendo por ahí? ¡Oh, qué susto! Pensaba que era un humano de estos o algo corriendo, tío. Vale. See here, a wallow, and it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby, so just like last time, slow and quiet, whatever you do. Soy lo más Understand? Well, watch out for them from the top of that mound there. En la calle, ¿dónde está? A ver, tú vives dónde y yo ya me encargo de él. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Se va a encabritar, ¿o no? Did you see that? Damn, I'm good.
quiet! So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! ¡Qué bueno! Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine! Ha estado genial, ha estado bien, me ha gustado. Pensaba que igual iba contra él, ¿sabes? El jabalí. Arre, vale, pero que me ha dejado a mí atrás. Bueno, pues tenemos que ir... ¡Ah! Que no se sabe dónde está. Está en este área. Y tenemos que atrapar al jabalí. Bueno, eso sí que no tengo ningún problema, ¿vale? Atrapar al jabalí ya no se puede. Objetivo no completado, tío, pero si no me ha dado tiempo a hacer nada. No, ya hemos salido. Vamos a ver por aquí. Ya hemos salido. Luego escucho perros. Vale, me sale... Venga, cago en todo. Bueno, da igual. No me bastará esto. Obviamente, por aquí no es. A ver, no puede estar ni lejos, ¿no? Con la zona esta... ¡Ostras! Es que mira qué pedazo zona. Bueno. Voy a intentar ir por lo que es el límite. Voy a intentar llevar un orden. Y a ver qué pasa. No creo que esté tan complicado, ¿no? Sí, claro, podría poner el vídeo en pausa, pero pasa lo de siempre, que tengo miedo de que se complique, que salga algún evento, ¿sabes? Y que lo jorobe. Lo que sí me ha flipado es haber perdido la caza del jabalí, o sea, es que no me ha dado tiempo, ¿eh? Y ahora conejo... Jope. Bueno, en el caso que por lo que sea no lo pillemos ya, pondré vídeo en pausa y me arriesgaré a hacerlo en offline, ¿vale? En localizarle. Y si pasa algo, activo rápidamente el vídeo y ya está, por si acaso. ¿Alguien me ha lanzado una flecha? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¡Oh! Your mother is a whore!
rescatarle, vale. Debe ser ese. Y le han capturado. ¿En qué momento, en qué sitio de ubicación estamos? Estamos, bueno, en esta. Rescatarle. Un segundito, vamos a ver si pone algo especial, ¿vale? Pero vamos, en principio matar a todo lo que haya por ahí y ya está. Tengo que liberarse de las garras de los cumanos antes de que le pase algo. Muy bien. A ver qué pasa, tío. You wretches! Your mothers shut you out, and your sisters have bigger cocks than you. Opa, ya entramos. No sé qué narices. Vamos a dejarle que... Ahí. ¿Por qué no? Vale, ya sé por qué es. Me cago en todo. Vale, voy a hacer una cosita que no me gusta mucho, pero se I pone better go back for en pausa. Sahans, otherwise Sahanish will have me drawn and quartered. Y ahora sí, corremos, ¿vale? Porque ya digo, ¿pero qué pasa que no disparo flechas? ¿Verdad? Porque ya no me quedaban flechas, tío. Vamos a esperar, como el corro bastante, se supone que le dejaré atrás enseguida. O no, porque me estoy quedando sin energía. ¿Y ese tío? ¡Toma! Mira qué leñazo le acabo de meter al tío. Pero no me deja... Ah, sí, se ha quedado, vale, ya está. Esto mola mucho. Lo que pasa es que probablemente vuelva a estar pesado. ¿Y quién es este tío? Un caminante. Good day, Henry. Vale, vamos a por este otro, ¿vale? Vale, creo que hay por lo menos uno más. O por lo menos me parecía a mí por ir escuchando las voces, pero no le veo. Un segundo, ahora le rescato, pero es que me temo yo que igual hay alguien dormido o algo, ¿sabes? Ya le... No, no. I fucked your mother yesterday, pagan. Calla, coño. She said your old man couldn't get it up. Mierda. helyen vagyok. Mierda, mierda. Me he pillado. Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok ¡Ah! vele! Fallé. Látjátok? Ott az a No gényláda! jodas. Look here. Vigyázz! Látom az ellenséget! Show me your teeth. Come now, stop pretending to be a man Toma. and get those others out. ¡Oh, fallé! Menos que es malo, ¿no? Toma. En principio me lo cojo todo. ¿Hay alguno más? Calla, hombre, con el escándalo que estás armando. Voy a ir un poquito así, ahora le rescatamos, ¿eh? Espérate que estoy ahí. Estará diciendo, ¿pero qué haces? Pues rescátame, ¿pero qué coño estás esperando? Vale. Pues ahora sí que parece que hemos acabado con todos. A estas alturas... ¡Ay! Ha matado el perrín. Y al caballo. Los perrines y el caballo, tío. A estas alturas la verdad que no ha costado mucho, pero claro, ya estamos, pues eso, bastante chetos. Y ya está, vale, hay para comer. Ahora le rescatamos. Venga, Untie me. que sí, que ya voy. Como ando de alimentación. Vale, vamos. Venga. No, al final vamos a ser amigos, ¿eh? Henry! Vamos a hablar con él. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit.
I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd... Al final mi Crush your mejor colega, balls. ya lo veréis. Al final mi mejor That colega, wound tío. doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Bueno, pues por ahora la verdad que bastante bien, ¿eh? Esto... Vale. It's Lord Capon. Get here, everybody. You, help him. Lord Capon, tío. Señor Capón. Madre mía. ¿Esto qué? Bueno, logro desbloqueado en Steam. Nuevo amigo. No, si al final será nuestro mejor amigo. Ya lo he dicho. Pensé que no, todo lo contrario. Bueno, ya me escuchasteis en el gameplay anterior cuando nos íbamos de caza con él. Pensaba que nos iba a hacer algún tipo de emboscada con los amigos, nos iban a dar una paliza o yo qué sé, ¿sabes? Pero no. How is it possible, Ratsing? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Kurva! Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount?
His Súbete al reward caballo. for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Comienza la cacería. Ir a informar al capitán Bernard en el patio. Vale. No sé si este es un buen momento de... Quiero decir, para empezar a hacer secundarias y para empezar a descubrir nuevas misiones. Por ejemplo, tengo aquí tal vez una misión. A ver. Entiendo que puedo irme en cualquier momento, dejar la campaña principal y hacer lo que me dé la gana. Fijaos que despacio vamos. Claro, no, pues porque vamos despacio. Pues no lo sé. Voy a vender toda la carne que tengo, ¿eh? A ver si me dejan. Me gustaría también volver a... Ay, lo tenía que haber hecho, me cago en 10 antes de haber hecho el viaje. Para dejar todo lo que hemos cogido de... Me cago en 10 que me voy a quedar sin espacio otra vez en disco duro, tío. Me está saliendo un aviso, no me jorobes. Bueno, fijémonos. Aquí... Certainly. I'm not a heathen after parece all. que es posible que nos May dé the Lord una reward misión. you. God almighty! Has something happened to you? How are you coping? As well as we can, Henry. You can be glad Sir Radzig took you into his service. I hear you even... I've been once. And I don't think it'll be happening again anytime soon. Ah, it's a shame. Because I was going to ask a favor of you. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so I thought you might be able to help. Tengo un montón de carne, tío. I don't know. I'm not such a great hunter that I could feed all the refugees. No, that's not what I meant. It's the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we'd try our luck in the woods. They promised us supplies in exchange. Flour, lard, eggs, and the like. But we can't afford to take the risk of poaching. We're barely tolerated as it is. If one of ours got caught in the woods, they'd hang him from the nearest tree. But I was thinking, you're in Sir Radzig's garrison, and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Well, I got away with brawling with Laura Capon, so I don't suppose they'll string me up for a few hares. Great, Henry. I really appreciate it. The local tailor was asking me about getting some hares to Tengo put un on a montón de feast for a liebres, o sea visiting que merchant. All nos right, viene de I'll cine. bring you something. Thank you. You'll be... Goodbye. Pues justo vamos a dárselo ya, porque tenemos un montón de ellas. I brought that game. Great. Let's... Es que claro, es que mirad. Ah, que no nos cogen más. Qué bien nos venía que no lo cogiera todo. Thanks, Henry. We'll get lots of supplies for this. I've got another order for you. The butcher was boasting in the tavern how he makes the best boar meat and the wild mushroom sauce, and the Jabalí. locals want him to prove it. So I'm to bag a wild boar. Yes. And while you're in the woods... Next thing, they'll want me to cook it too. Vale. See you later. De todas formas, lo que vamos a hacer va a ser vender, ¿eh? Lepiotas. Espérate, porque no sé si incluso tengo alguna lepiota yo aquí por aquí, ¿eh? No. Vamos a vender, ¿eh? Quiero quitarme de aquí un montón de cosas. Y aquí vamos a tener el mercado y todo el asunto, ¿eh? Jesus, look where you're going. God be with you. God be with Vale. Quiero vender. ¿Esto caduca? No, pues esto me lo quedo por si acaso. Largo con mano en media, no lo tengo seleccionado por defecto, no entiendo. Bueno. Puedo incluso... ¿Cuánto dinero? Bah, es que solo tiene 100. Voy a vender... pero es que no va a tener dinero para esto, para mí ni de coña este. A ver si puedo... cogerme
Snap Redentor, por decir algo. Poción de furia de Billojo, esto. Snap Redentor, tengo aquí un montón de ellos. ¿Qué tienes así que me voy a cogerte el agua potable? El antídoto por si acaso. Tengo que decir que hay margen, ¿vale? Los champiñones, la verdad se ha dicho que es que no me hace falta nada de esto, tío, pero bueno. Los enseres estos en principio no, frasia no. Mira, pues flechas igual, sí, mira. Tengo más cosas para vender, por lo tanto nos está viniendo bien esto, ¿eh? La fruta seca también. Mira, la menta también, que no es tan fácil de encontrar. La miel. La poción de caléndula. Los Snap Redentor. A ver, me estoy aquí pasando un poquito, pero bueno, tiene su explicación, que tengo un montón de cosas para vender. Y es posible que consigamos hacer un buen negocio aquí, ¿eh? El ajo también, que tampoco caduca. Vale. Si ahora me pongo aquí a vender, tengo, fijémonos, por ejemplo, 2 de col que no quiero para nada. La fruta seca me la quedo. El hígado de venado lo vendo. Las manzanas las vendo. Y el pan. Más pan. Esto me lo quedo. Los riñones estos de gamo, en principio, como se pudrirán, los vendo. Las vísceras las vendo. Más vísceras las vendo. La zanahoria también. Vale, por ahora todavía quedan muchas cosas, pero tenemos más cositas por aquí. Por ejemplo, las calzas rojas, las calzas de montar. Estoy fijándome también por aquí, ¿vale? Por si acaso me proporciona algo que me guste. Fijaos cómo está bajando la pasta. No, de hecho ya me va a empezar a pagar pasta. Esto nos viene que te mueres. Tabardo de Scalis. Tabardo corto de Scalis. Bueno, pues en este caso nos debe esto, pero es que tenemos más cositas, ¿eh? Tenemos espada de caza de caballero. Las flechas en principio no. Buah, mira todo lo que tengo aquí de flechas, tío. En comida nada más, en objetos nada y en otros. Mira, tengo este cáliz, esta copa. Tengo un montón guardadas, por lo tanto no pasa nada. Puedo deshacerme también de las valerianas. Bueno. Ya está, ¿vale? Conseguimos 69, un poquito menos. Miramos cesta porque le daré un poquito de tema y ya está. Regateamos. Let's have a word about... Aye? Venga. Here. Well now. Vale, lo realmente interesante es que nos hemos quitado un poquito de peso, aunque todavía tengo bastante. Por cierto, nos ha subido más el peso máximo, eso mola. Y ya está, entonces ahora nos vamos a mover primero aquí al asignador de misión, ¿vale? Aquí también tenemos asignador de misión, o sea, tenemos un asignador de misión. ¿Por qué no me aparece en el radar el asignador de misión? Ahora sí me parece. Probablemente sea el merino. Va, ya me empieza con el tema del poco espacio. Vale, un segundo, voy a poner el vídeo en pausa. Vale, pues ya está. Continuamos. Vamos a ver. ¿Quién es el que me tiene que dar la misión? Campeón. Eres tú, ¿verdad? Sí. Good health to you. Bueno, pues os puedo ayudar en algo. Bueno, puedo también decir algo pasa por aquí que también lo haremos ahora. Pero bueno, You look like you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy? I've had so many visitors I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the Scarlet's refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed.
The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help, Henry. How? They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? If you need help, I'll do... You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 5 carriers. A cook and 5 water carriers? That sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry, begging your pardon, shit. Or as the Pope would say, excrement. Is there anyone who can tell me more about it? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Skalitz folk are best suited to the job. How come that's such a cause for concern? For one thing, they're afraid of me, and I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? Oh, they're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good-for-nothing who'll just booze his wages away. Can you tell me anything more about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. What do I need to know? We need 3. Right now, some of the burgers' hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river? Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job. What can you tell me about the other? It's dirty, but it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Some places are overflowing. Sounds disgusting. Why would anyone want the job? If all else fails, I'll pay 2 groschen for every 1 I pay the water carriers. That might convince someone. That's all I need to... Good luck. Take care now. Vale, antes de esto, voy a seguir hablando con él por si acaso nos da alguna misión aquí. Master Bale. Nothing of interest to me. Vale. God be with you. Tenemos otra más, ¿vale? Que lo vamos a desvelar ya y dejaremos ya el gameplay. Y al menos pues ya nos hemos actualizado en tema de misiones aquí en Rataje. La otra... Ay, joder, qué susto. La otra... estoy perdido un poquito porque no sé... No sé si será por allí. A ver. Ah, están... Sí, está en... hasta aquí tenemos que ir, hasta la taberna esta. Esto... Tengo que plantearme el coger más recetas, comprar más recetas, tío. Cuando sea un poquito más rico, yo que sé, ¿cuánto? 2000 y pico teníamos ya, ¿no? 2400, es que tenemos bastante pasta, Esta es la primera taberna. Y aquí debe estar la segunda taberna. Me voy a destrozar este ya. Vamos a ver a grabarnos aquí un poquito. Bueno. No, todavía no es aquí. La siguiente. Vale, es aquí. Vamos a ver qué me quieres contar. Mira, el verdugo. Este es uno de los que efectivamente tenían que comentarnos. Va todo bien. Ya sabéis que hicimos ahí un poquito de cupido, ¿no? Con What's going on? No me acuerdo cómo se llama. Folk in town are talking about you. They shot on me. That's what. What? Who did? All of them. Wait. Tell me again from the start. All right, if you want. They caught Peter of Dauba, George Weiss, and a fellow named Harold that everyone calls Frost. They're scum who've been hunted for months. Now they've finally been caught, there's a big execution being prepared. Folk will come from miles around to watch. Well, that's a good thing for you, isn't it? It would be, if I was fucking doing it. Isn't it the custom for you to do all the executions in Ratai? It is. Not just the custom, but by bloody right.
You're not being replaced, they said. This is just God a save loan you, of Henry. Gallows Hill. Well, there must be some reason for it. If you know of one, spit it out. So who's doing the job? They invited Executioner Heinz all the way from Kuttenberg. They say it's going to be a big show. Have I ever fucked up an execution? I always behead them in one blow. And when his lordship wants to drag out a hanging, I leave them kicking for minutes. If he wants it quick, they're stiff as soon as I drop them. And they push me aside like that, after all these years of service. What can we do about it? Nothing. His lordship's decided, and that's... Nothing? You think they should be allowed to get away with this? Well, no, but... You have the right to executions in Rattay, don't you? I most certainly do. Then you're in the right. Don't tell me you can't think what to do about it. The trouble is, they already paid the executioner. He's come here along with his assistants. We can't stop the executions. Unless Heinz drops dead on the spot. No jorobes, Iván. Joder. A ver, caiga fulminado, pero es que igual, a ver, desde aquí igual podríamos meterle alguna poción o algo del sueño o envenenarle, imaginaos, o yo qué sé, ¿sabes? Pero aquí matarle, venga. Maybe that could be arranged? How? I'm an honorable man. What the hell are you suggesting? It's just a joke. I didn't mean it. A bloody stupid joke. The best thing would be if he fucked up the executions. The famous Kuttenberg executioner can't handle the job. The mob would laugh him out of town and beg me to take over. They'd never invite him here again. Great, so how do we go about it? The problem is, I don't know what the sentences will be. They'll only announce them just before the executions, and then it'll be too late to do anything. Can't we just get him blind drunk? That wouldn't work. He's no beginner. And even if we did get him drunk, they'd just post... Suppose I liberate the convicts. Why the hell would you do that? Well, it would be an embarrassment. Only for Rattay, you dolt. Not for the executioner. Would the bailiff know more? Maybe. But most likely only Heinz will know the sentence. I've got an idea, though. Of course. Great. Thank you, Henry. So where should I start? Find out from the bailiff what their crimes are, and then have a look in the Black Chronicle at the Rat House. It goes back before my time. You're bound to find records of some similar offenders in it. You need to find people who committed the same crimes, and came from the same sort of background, noble or lowborn. That way you can find out what the appropriate punishments are. Then come back to me, and we'll work out what to do. Good day, Henry. I'll get moving. And Henry? Hmm? They want to do the executions on my gibbet at Gallows Hill. I can hold them up for a while, but probably no more than a week. I'll bear that in mind. Bueno. Pues... What the hell are you doing? Tenemos aquí un temita ya curioso en tema de misiones, ¿eh? O sea que probablemente vamos a empezar a aparcar ya un poquito lo que es el tema de las misiones principales. Haremos esta, ¿vale? Y seguramente nos encargaremos de estas 4 y de algunas de aquí, o yo qué sé, pero bueno. Esto... Descubrir los castigos apropiados en la crónica negra y sonsacar al merino los crímenes por los que han condenado los criminales. Vale. Lo que voy a hacer ahora va a ser... Vamos a volver aquí... No. Vamos a irnos aquí, que es más corto. Y dejamos ya el vídeo, ¿vale? Dejaré todo lo que tenemos encima, que todavía tenemos algunas... Bueno, todo lo que hemos comprado en el mercado y alguna cosita más. Y ya está, ya sabéis que podemos teóricamente entrenar aquí... No, claro. Ah, mira, un nuevo nivel de vitalidad, mira que bien. Ahora adjudicamos ese puntito.
Por cierto, antes de hacer eso, ya para el siguiente gameplay me gustaría... A ver... La armadura de herrero, desastre... Me falta de zapatos, ¿eh? Vamos a ver. Voy a empezar a dejar cositas. Voy a dejar el agua potable, el ajo, la manita muscaria esta, el antídoto, el agua vitalis. Este le tengo que equipar. Los champiñones. Este como se va a acabar enseguida, pues bueno, pues vale. Oreja de cumano, este nos va a dar dinerito a alguien, ¿eh? Igual el mismo Bernard este. Las porciones de caléndula, con que me quede con 3, tengo. Snaps Redentor, con 5 tengo. Esto... Vale. Vamos a coger en series de zapatos. Vamos a utilizarlos ahora mismo. Epa. Ahí está, genial. Vale, ahora teníamos por aquí un puntito en vitalidad. Tenemos cubo de basura humano, que es... El hambre no se puede hacer desaparecer, no te intoxicarás al comer comida en mal estado o envenenada, pero tampoco obtendrás ningún efecto positivo, no se aplica al alcohol. Si no se come demasiado ni se pasa hambre durante 5 días seguidos, se recibe una bonificación a +1 en vitalidad y +1 en agilidad. Y luego tenemos aquí un corredor de fondo que se corre a menos velocidad, pero no, esta no se puede porque ya se... Tenemos la de velocista. Entonces, entre esta y esta, pues vamos a seleccionar esta, dieta equilibrada, y ya está. Si consigo durante 5 días eso, que probablemente es pues que no tenga 117, sino que tenga bastante menos, me imagino. No habrá una fecha fin. Cuando lo consiga, si lo consigo, se hará y punto, me imagino. Bueno. Luego tenemos aquí en el códice cositas nuevas, como por ejemplo caza, crónica negra, mira, y aquí hablan del libro este que tenemos que ir a ver. $82 de 99 ya, ¿eh? Muy bien, pues lo dicho, en el siguiente gameplay volvemos un poquito a misiones secundarias, ¿vale? Vamos a empezar a hacernos estas, primero haremos esta, y luego ya pues seguramente esta y esta, y luego pues igual hacemos una de estas, o veremos a ver, y ya está. Y después continuaremos un poquito con esto, ¿vale? Tenemos un caballo, lo que pasa es que no le voy a montar porque si monto el caballo igual activo la misión principal. Es una putada porque podría tener ya un caballo ahí gratis, pero no lo voy a hacer por si acaso, ¿vale? Seguiremos como lo solemos hacer habitualmente y ya está. Sinceramente, con los viajes rápidos y que tengo un personaje que tiene bastante buena resistencia y corre bastante rápido, pues bueno, pues tampoco se hace excesivamente pesado. También es cierto que bueno, todavía hay bastantes ubicaciones. No creáis que hay bastantes ubicaciones que no hayamos visto, fijaros, estoy viendo los límites de los mapas. Tampoco hay tanto, Tal vez la zona esta es la que más. De hecho, efectivamente, aquí tenemos más misiones,
Es probable que aquí haya una nueva ciudad. Una ciudad... Buah, es que flipamos, tío. ¿Aquí no hay misiones? Mira, aquí tenemos. Y aquí también. Bueno, pues estas cositas sí que me gustaría. Y aquí pues igual. Yo creo que Ucices Neuhof también, ¿eh? Yo creo. No, aquí no hay nada. Venga, pues nada, dejamos por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente. Hasta luego.